Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas a la casa de Caballero Bonal, a la casa que es de todos y todas las personas que aman las letras, que aman la cultura. Como él decía, que esta era la casa donde tenían que suceder cosas, no solamente, esto no es un museo, no es un mausoleo, ni muchísimo menos, esto es una casa de la cultura viva. Y hoy estamos muy orgullosos de recibir al Club de Lectura Alas y Raíces, que ha promovido este encuentro tan maravilloso con este nombre. Se llama Constelaciones Literarias, la higuera, el mar y la muerte. Alrededor, sobre todo, gira en torno a la obra de Noelia Cortés, porque este título engloba sus dos títulos de su libro, el ensayo La higuera de las gitanas y el poemario del mar y la muerte. Pero todas nuestras compañeras que están en la mesa van a aportar acerca de la palabra, acerca de la cultura y acerca de su visión como mujeres empoderadas, como mujeres valientes y mujeres comprometidas acerca de la literatura, de la historia y de las humanidades en general, porque son mujeres, todas ellas, que se dedican a las humanidades. Noelia Cortés de Almería, voy a presentarla así por encima porque va a estar Yolanda Rosado dirigiendo la actividad, pero bueno, como directora de la fundación, pues quería por lo menos dar una pinceladita. Noelia, como decía, es escritora almeriense, autora de El mar y la muerte, un poemario, y el ensayo La higuera de la gitana, y ha sido galardonada con el premio a la información y divulgación de la cultura gitana por la Hermandad Gitana de Andalucía, casi nada. Paloma García Zamudio, historiadora del arte, sevillana, especializada en flamenco y en la figura de Federico García Lorca. Sus investigaciones abordan el andalucismo y su relevancia para las nuevas generaciones. Paloma. Y ella, que no va a vergüenza decirlo, ella. Manuela Soto Castillo, que está al lado de Paloma. Ella es filóloga hispánica, jerezana, por la Universidad de Sevilla, sacó su carrera y es experta en cante flamenco y especialista en literatura inglesa. Nazanin Lacebardi, que está en aquella esquina, ella es investigadora e intérprete y es originaria de Teherán. Es máster en comunicación internacional y experta en la influencia de la poesía persa en la obra de Lorca. Actualmente investiga comunicación intercultural en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y Yolanda Rosado, que ya la conocéis porque la hemos tenido aquí en ese lujo en varias ocasiones, es periodista, escritora, poeta y responsable de comunicaciones de la ONG CEAIN, coordinadora del Club Literario Intercultural Alas y Raíces. Y ella será quien presente y modere la sesión. Yo creo que son 5 lujos de mujeres y ustedes son un público excelente, maravilloso. Me encanta este club de lectura intercultural, este club de lectura que le pone un plus a cualquier club de lectura, porque hay esa diversidad, hay esa empatía, hay esa selección de lo que uno va a leer o de lo que va a comentar, una selección muy específica y muy especial también, porque no se lee cualquier cosa en ese club, ¿verdad, Yolanda? Se leen cosas que nos van a alimentar. Así que estoy súper contenta de que estéis aquí y la Fundación Caballero Bonal a todos vosotros la bienvenida. Voy a dejar el micrófono a Yolanda, que va a moderar ella. Bueno, muchísimas gracias, Pepa. Y gracias a todos por estar aquí. Es siempre un lujo esta acogida que nos hacéis en esta casa, de verdad. Es una maravilla. Y bueno, como decía Pepa, pues esto es un poco, aunque ya hemos estado aquí más veces, se nos ocurrió de pronto que todas esas conversaciones que tenemos en el club literario entre nosotros, que nos solemos reunir en la biblioteca municipal aproximadamente una vez al mes y tal, para leer juntas, pues que la trasladáramos un poco hacia afuera, ¿no? Y que pudiéramos tener esta conversación con cualquiera que viniera. Y os cuento un poco, la ONG de CEAIN, bueno, muchos ya la conoceréis, lleva como más de 30 años aquí funcionando en Jerez, trabajando por la convivencia, los derechos humanos, la inclusión social, y somos entidad estatal de protección internacional de personas refugiadas. Y en este contexto, pues hace 3 añitos formamos un club literario. Todo además surgió a raíz de precisamente unas actividades por el Día del Libro, como estamos ahora, en el que unas cuantas mujeres de diferentes países pues hicimos una lectura
de diferentes autoras públicamente. Y eso tuvo un trabajo previo, ¿no? De investigación, de traducción, de darnos cuenta de que muchas autoras no estaban accesibles, no estaban traducidas siquiera. Y lo disfrutamos tanto que dijimos, tenemos que continuar con esto, ¿no? Y bueno, pues 3 años más tarde seguimos leyendo juntas, seguimos quedando. Y bueno, por el Club de Alas y Raíces pues han pasado mujeres de Irán, Venezuela, Marruecos, Haití, Siria, Afganistán, Bolivia, Ecuador, Nigeria, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Rumanía, Ucrania, Honduras, España también, por supuesto, y me dejo muchas en el tintero. Así que, bueno, imaginaos la cantidad de conexiones que hay ahí y de riqueza sobre todo, ¿no? Porque es un intercambio que realmente en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de tener, ¿no?, tantas mujeres alrededor de una mesa leyendo lecturas y haciendo conexiones entre diferentes épocas, culturas, idiomas. Y claro, esto de la constelación literaria, ¿por qué? Porque nosotros normalmente solemos partir de un libro, pero de ese libro empiezan a surgir muchos otros. Un libro nos lleva a otro, otro nos lleva a otro, una idea nos enlaza con otra autora, con otra, y se van formando estas constelaciones. Y claro, ahora mismo de pronto es como que tenemos esta frustración de que tenemos solamente 1 horita y media y habría tantas cosas que contarnos, tanto que podríamos hablar, pero yo por mí, con que os quedéis con esa visión de la constelación y luego cada uno tenga la inquietud de ir a lo mejor por cada estrella investigando más a cada una de ellas o a cada una de las autoras, pues por mí sería maravilloso. Yo tengo la suerte de estar aquí con todas ellas hoy, que ya las ha presentado Pepa. ¿Y cómo surge esa en concreto? La constelación de la higuera, fijaos cómo surge, porque nosotros andábamos el año pasado en el club, en la biblioteca, leyendo un libro de Yoconda Belli que se llamaba Sofía de los Presagios. Nos estaba gustando mucho, la protagonista era gitana, ¿no? Y en ese libro se tratan muchos estereotipos sobre la mujer gitana, y claro, desde la propia protagonista, y de pronto eso nos llevó al planteamiento, ¿no?, de cómo se representa normalmente en el arte y en la literatura a la mujer gitana, a los personajes, al mundo que les rodea, ¿no? Entonces esa lectura nos llevó al libro de Noelia Cortés. Decimos, necesitamos saber un poco más de esto, necesitamos... Y claro, fue algo maravilloso terminar conociendo a Noelia, porque claro, ella descubrimos su ensayo de La higuera de las gitanas, pero no solo eso, sino que después descubrimos que ella es una gran poeta y hemos leído también todos sus poemas. Y bueno, a partir de ahí pues la constelación se fue dislocando, porque claro, Noelia de pronto habla de Virginia Plath, o sea, de Virginia Woolf, de Sylvia Plath, de pronto enlaza con Lorca, de pronto aquí teníamos a Nazanin, que ha hecho el estudio de la influencia de la poesía persa en la obra de Lorca, y todo empieza como a entrar en esta especie de conversación que no termina nunca, de unos libros con otros, de unas mujeres con otras, de unas épocas con otras, y bueno, así surge un poco la idea de la constelación de la higuera. Entonces vamos a hacer como una especie de viaje entre Almería, Teherán, Granada, la literatura inglesa, y a mí me gustaría empezar precisamente con esas dos estrellas de las que parte Noelia en su ensayo. La primera sería la higuera, ¿no? La higuera es la de Sylvia Plath. Ella hablaba de una higuera en la que ella se plantea todas las cosas a las que quizás teníamos que renunciar las mujeres, ¿no? Las mujeres que escribían en una época en la que era una tarea casi imposible. Y además ella le da la vuelta, ¿no? O sea, os voy a leer ese texto de Silvia, de La higuera, para que comprendáis, bueno, de dónde parte todo esto, ¿no? Os leo. Silvia decía: vi la vida ramificándose ante mí igual que la higuera del cuento. De la punta de cada rama, como un suculento higo morado, un futuro maravilloso me atraía y me tentaba. Un higo era un marido y un hogar feliz y niños. Otro higo era una poeta famosa. Otro
una profesora brillante. Otro higo era la fantástica editora. Otro era Europa y África y Sudamérica. Otro higo era Constantín, Sócrates, Atila y un pelotón de otros amantes con nombres curiosos y profesiones estrafalarias. Otro higo era una campeona olímpica de remo. Y más allá y por encima de esos higos había muchos más que no acertaba a distinguir. Me vi sentada en la horcadura de esa higuera, muriendo de hambre, solo porque no podía decidir cuál de los higos deseaba, los quería todos, pero elegir uno significaba perder los demás. Y mientras permanecía allí sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaban a arrugarse y a ponerse negros, y uno por uno caían en el suelo a mis pies. Esta era la higuera de la que hablaba Silvia, y luego la otra estrella de la que parte Noelia es de Virginia Woolf, La habitación propia. Imagino que muchos de vosotros lo conocéis, una obra clara del feminismo, en la que, bueno, Virginia se planteaba qué necesitaba una mujer para escribir, ¿no? En aquella época, en la que no había prácticamente acceso a nada. Y ella decía que una habitación propia y independencia económica, ¿no? Pero Noelia le da una vuelta a esa reflexión. Entonces, bueno, le voy a dar paso a ella para que hablemos un poco de esta importancia, primero, de cómo se representa la mujer gitana en el arte y cuánto de privilegio había en la habitación propia de Virginia. Muchas gracias, Yolanda. Y gracias a todos por haber venido, que yo en general nada más que había estado un par de veces antes de ahora y me sorprende ver a tanta gente. Muchísimas gracias. Aprovechando que estamos en la Fundación Caballero Bonal, si tenéis filming, por favor tenéis que ver el documental Cartas de Carbonida para comprender el genio que fue Caballero Bonal, porque además habla precisamente en un fragmento con Gastelu, habla de cómo el flamenco viene de la vida de los gitanos y no de ninguna otra cosa, o sea que pues, yo le tengo mi máxima admiración a Caballero Bonal y me honra estar aquí hoy, no es como un sitio circunstancial, me hace muchísima ilusión. Y bueno, gracias a Yolanda porque ella es la ideóloga detrás de todo esto, aunque yo haya escrito los libros, yo no he hecho la constelación, la he hecho ella sola. Se le ha ocurrido a ella nada más, que aquí está además su hija que es poeta también, que con 9 añitos se puede aguantar. No se puede ser más buena gente ya y más literaria en el día a día, entonces pues, a ella de forma natural le ha surgido hacer esta constelación que a mí me hace muchísima ilusión porque además en un sitio como Jerez, tan cultural, siempre falta un poco esa visión de entender que fuera, que ahora abarcaremos ese tema, fuera de ese en Jerez todos somos gitanos, es mentira, gitanos son los gitanos y punto, no hay nadie más gitano que los gitanos y ya está. Y entonces me gusta mucho también que me haya dado la oportunidad de demostrar desde diferentes miradas, cómo lo que siente una mujer es un espejo con lo que siente otra mujer, pero la identidad manda primero, ¿no? Porque yo cuando me junto con mujeres únicamente a hablar de lo que vive una mujer, siempre tengo el pinchazo en el corazón de cómo se nota que no eres gitana, qué cosas sueltas por la boca. Y luego al revés, cuando me junto nada más que con personas gitanas, digo, es que te falta tanto ser mujer. Y creo que esta mesa lo reúne un poco todo. Y bueno, lo que ella habla de ese paralelismo con la habitación propia de Virginia Woolf, a mí me encanta Virginia Woolf, no diré nada malo de ella, pero es verdad que leyendo una habitación propia, que me sigue encantando y lo sigo leyendo, sentí ese pinchazo de decir, es que en esta época que tú dices que era una pobrecita que necesitaba una habitación propia y dinero para poder escribir, mi bisabuela, que es la que sale aquí en La Cubierta, en Almería vendiendo sus canastos, mi bisabuela estaba vendiendo cestos en el mercado. La mayoría de gitanas no costaban en los censos y si costaban eran censos donde ponía al lado gitana. La vida de ella era completamente... ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, Juanito! La vida era completamente distinta de una mujer gitana 100 años después de que Virginia Woolf escribiera eso. Una mujer gitana seguía estando por detrás que de Virginia Woolf cuando lo escribió 100 años antes. Y eso a mí me causaba algo, porque además a mí la persona que me enseñó a leer antes de ir al colegio fue mi madre. Mi madre, Dolores Cortés, una mujer gitana que trabajaba en el campo para poder sacarme adelante de mi hermano y a mí, tal y cual, fue la que me enseñó a leer. Fue la que me trajo el romancero gitano de Federico García Lorca. Ella, cuando era pequeña, compró en nuestro pueblo, en Algón, compró el romancero gitano a la librería de la madre de Juan José Ceba, que es uno de los mayores textos de Federico García Lorca y está involucrado en este nuevo poema que se ha encontrado. O sea, mi madre está siempre involucrada en la literatura, pero como ella estaba en el campo y ha tenido que dejar de trabajar pronto, de estudiar, para poder ejercer y ganar dinero, no ha podido tener esa vida, ¿no? Pero yo soy escritora por mi madre, una mujer gitana, y la gente, sin embargo, cuando voy a los sitios me pregunta, ¿y a tus padres les parece bien que estudie y haga estas cosas y que no sé qué? Digo, ¿y qué le va a parecer? ¿Le va a parecer mal?
Claro, la gente espera que mi madre me lleve al mercado a vender, que también he vendido en el mercado canetos con mi abuelo y me encanta y lo llevo por bandera, pero somos muchísimas más cosas. Y bueno, pues tuve esa contradicción con Virginia Woolf, ¿no? Tuve esa cosa de decir, ¿por qué siempre a las mujeres gitanas de la literatura? Y si a alguna mujer gitana le interesa la literatura, es como una excepción súper específica de que de esta, pues que ha salido, mira, yo he traído aquí a mi Manuela, que llevo 2000 años hablando con ella de Virginia Woolf, de la Corte y un montón de cosas. Entonces, claro, bueno, no tengo nada contra Virginia Woolf, pero me apetecía dejar en algún momento sobre la mesa el debate de peor lo tuvieron que tú muchas mujeres gitanas mucho tiempo después. Entonces es un poco ciego pensar que una vez que tenga dinero y una habitación propia puede escribir y todo lo demás está adiós. ¿Puedes coger a mi hija? Claro que además tú cuentas en el libro que la propia Virginia tenía mujeres también a su Bueno, cargo, sí, ¿no? claro. Hay una anécdota que el día que termina la guerra su sirvienta y su cocinera quieren celebrarlo y ella les dice que no porque va a venir T.S. Eliot a cenar y no pueden librar. Así que sí, tenemos ahí esas contradicciones que, claro, realmente nos hacen plantearnos ir más allá, ¿no? Decir, bueno, sí, había desigualdades, pero había varios niveles y había otras mujeres que a lo mejor estaban tan invisibilizadas que ni siquiera hemos llegado a hablar de las desigualdades que sufrían ellas, que ni siquiera tenían acceso a aprender a leer o a escribir, ¿no? Así que, bueno, esto nos lleva también a la idea, que además es súper importante para nosotras en el club literario, porque hay como una cosa de encasillar, ¿no? a las mujeres que pertenecen a determinado colectivo en determinadas temáticas o etiquetas de las que no pueden salir. O sea, yo hablo muchas veces me rodeo de mujeres migrantes y es en plan, solamente nos llaman para hablar de migraciones, ¿no? Solamente nos llaman si vamos a hablar, si son mujeres racializadas para hablar de temas de racismo, ¿no? De temas de cómo hemos sido discriminadas, o cómo hemos llegado, o cómo... Pero podemos hablar de más cosas, ¿sabes? Y es como este encasillamiento, finalmente, pues es una manera también de invisibilizar y de discriminar, ¿no? Porque no estamos aunando todas las voces en los debates transversales de feminismo, de literatura, de ecologismo, de todo, ¿no? De política, Entonces, bueno, hay una frase que me gusta mucho de Noelia, que ella dice: quiero desgranar los símbolos poéticos de Silvia en un gran mapa de abejas y brujas, escribir sobre el poder literario de los cementerios, sobre Drácula. Quiero hablar de literatura y no solamente de la situación de las personas gitanas en las 3000 viviendas. Así que bueno, es también una idea que quería traer aquí, porque es verdad que pasa mucho. Y pasa aquí en Jerez, ¿no? En los ámbitos culturales y demás. Así que bueno, también es una puerta abierta a que nos planteemos incorporar voces diversas en todos los ámbitos, en todas las temáticas y no solamente cuando toque hablar de eso, ¿no? Y bueno, no sé si queréis aportar alguna idea por aquí al respecto de Virginia. Va a costar que hable, porque las mujeres siempre nos pensamos que aunque sepamos muchísimo de un tema somos ridículas y no sabemos tanto. Luego viene un hombre, hace así, con un trabuto y se piensa que es... Pero mentira, el más mediocre se piensa que es mejor. Y luego las mujeres que son inteligentes dudan, pues ahora tenéis que hablar. Venga, Manuela, anímate a hablar un poquito de tu experiencia. Ya tiene también Llega bien, ¿no? Bueno, perdonadme porque es la primera vez que estoy en un sitio de este calibre y estoy un poquito muy nerviosa. Entonces mi experiencia es un poquito como la de Noelia. Yo empiezo a leer a Gioconda Belli en la habitación propia. La habitación propia de Virginia Woolf, ¿veis? Mi nerviosismo. La mujer habitada de Gioconda Belli, y me dejo llevar un poquito por el realismo mágico. Cuando empiezo con Virginia Woolf me pasa lo mismo que a mi prima Noelia. Yo leo a una mujer, leo un clasismo en la habitación propia y ¿cómo decirlo? Y un poder que mi madre o mi abuela no tuvieron nunca. Yo empiezo a leer porque veo en
en la habitación de mi hermana un libro de como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Comienzo a leerlo y me aficiono por la literatura. Yo leí mucho desde pequeñita y cuando, perdón que me voy por otra rama, cuando empiezo a leer a Virginia Woolf, lo dicho, es cuando me pregunto si mi madre, lo mismo, hubiera tenido la oportunidad de la habitación propia y el dinero que tenía Virginia Woolf y el tiempo que tenía para pensar en tantísimas cosas, a lo mejor hubiera sido otro tipo de persona. ¿Qué más? Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Pero habla que tú estudias literatura. Claro. Bueno, cuento. Yo estudié filología hispánica por eso, por el hecho de que me encanta la literatura, me gusta mucho leer, me gusta mucho la literatura hispánica y la literatura inglesa me apasiona. ¿Qué pasa? Lo mismo, cuando empiezo a leer a las hermanas Bronte, me ocurre lo mismo. Veo la figura del gitano y la veo enmascarada de un misticismo y de unos símbolos demoníacos que mi primer instinto al yo leer a Heathcliff, por ejemplo, ¿no? El personaje de Heathcliff, yo misma me digo, mi primer instinto es, ay, mira, un gitano. Voy a decirle a mi madre que en el libro están hablando de los gitanos, qué bien, pero cuando leo la siguiente línea digo, ay, madre mía, pero ¿qué están diciendo aquí de los gitanos? Cuando estudiaba filología, yo tenía una asignatura que era implícitamente de Cervantes, el famoso manco de Lepanto. Lo tuve que estudiar mucho cuando yo empiezo a desgranar las gitanillas de Cervantes. Yo también de pequeña le decía a mi madre, mira mamá, un libro de las gitanillas de Cervantes, qué bien, que van a hablar de nosotros, de las gitanas. Cuando yo leo las gitanillas de Cervantes digo, ay, otra vez, madre mía, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Luego tenía que esperar mucho tiempo, descubrí a Papusa. Entonces tuve ahí un referente que dije yo, vaya, mira, aquí hay una mujer gitana que habla de cosas gitanas y de lo que ha sido de cómo ha empezado, o sea, de todo lo que ha sufrido mi pueblo, de una manera normal, sin hablar de demonios ni hablar de nada malo, ¿no? Que no es poco. Lo mismo. Claro que al final es verdad que, bueno, también hablas tú de Sherlock Holmes, ¿no? Sí. En tu libro, cuando te enfrentas a los clásicos, ¿no? Con esa ilusión, con ese vamos, y de pronto encuentras esa imagen, ¿no? Tiene que ser un shock además a determinadas edades, ¿no? Que vas tú con... Yo lo descubrí grande, porque yo empecé leyendo sin ningún tipo de maldad en mí. Yo leía y decía, bueno, serán cosas que tienen que decir porque el personaje en sí es así, pero cuando tú lees otro personaje, otro personaje, otro personaje y todos están encajados, ya tú dices, bueno, algo raro aquí está pasando, ¿no? Nadie habla por... No hay ningún gitano que vaya a contar una verdad, una historia, o algún gachó o alguna gachí que vaya a decir, no, pero los gitanos es eso, pues los gitanos también hacen otras cosas que no sean leer la mano, que me parece algo Claro, bonito. claro. Al final otra cosa muy bonita del libro de La Higuera es que ella da muchísimos referentes de escritoras gitanas, de poemas, de poetas no solamente de Papusa, sino de otras que además en el ámbito de las matemáticas, de las ciencias, del arte, así que también ha sido eso un gran descubrimiento para nosotras, muy necesario porque no llegamos. Aquí tenemos otro Joaquín López Bustamante, otro poeta gitano, pero tenemos un montón en todo el lado donde miremos, si sabemos mirar, pero si no miramos, nada más que nos entran los fallos que salen en la boca y poco menos. Claro, exactamente. Es ese precisamente cuando te planteas decir, no solamente la representación tan nefasta, ¿no? Que te encuentras en los clásicos y la literatura actual, sino de todo lo que no llegamos a leer porque no conocemos, porque nadie nos lo ha traído, ¿no? Y claro, en este sentido, la obra de Noelia se plantea todas estas cosas. Y a mí me gusta mucho hablar también de cómo vamos enlazando unas lecturas con otras a través precisamente de los subrayados en los libros, ¿no? Esto es algo que hacían mucho también las Bronte o lo hacían en la época victoriana, cuando los libros se convertían casi como en una especie de artefactos de experiencias personales en las que se dejaban notitas, cartas, trocitos de tela, escrituras en los márgenes, mensajes secretos, incluso objetos escondidos dentro de los libros, ¿no? Y esto pasa también mucho cuando leemos juntas y a lo mejor
alguien subraya, de pronto pasa el libro a otra mano, ves lo que esa persona ha subrayado, y precisamente a través del sobrino de Lorca, de Manuel Fernández Montesino, supimos que en la habitación de Lorca había un libro de Omar Khayyam que estaba subrayado por él. Y claro, Lorca está muy presente en el libro de Noelia por el romancero gitano y porque ella considera que fue uno de los poetas que mejor supo reflejar el mundo gitano y escribir sobre ello. Que no el análisis que hace la gente de la obra de Federico, no, las palabras de Federico, que no es lo mismo. Claro, totalmente. Y bueno, hay un par de líneas que subrayó Federico, os voy a leer solamente un par de ellas, del poeta Khayyam, que decía: mi venida no fue ningún beneficio para la esfera celeste, mi partida no disminuirá su belleza ni esplendor, y sin embargo jamás he sabido el porqué de esa venida ni el porqué de esa partida. Sabes que de tu alma serás separado y que pasarás detrás de la cortina que guarda los secretos de Dios. Sé feliz, tú no sabes de dónde has venido. Bebe vino, tú no sabes a dónde irás. Esos versos los subrayó Lorca y os voy a leer un poema que tiene Noelia aquí en su poemario, que ella también habla de Miguel Hernández, de Oscar Wilde, en fin, ella hace una constelación muy bonita por sí misma también. Y habla precisamente de cómo trazamos estos caminos compartiendo lecturas. Solía creer que pintar un libro era una especie de herejía, pero es un muestrario de vida. Aquí hubo alguien que subrayaba sus hojas, tan dulce y primitivo como comer con los dedos. Este lomo agrietado es testigo del amor y las horas. Donde quiera que acabe este tomo, otras yemas besarán mis garabatos. Quien lo sostenga me escuchará aunque ya no tenga cuerpo. He de ser algo más. Estoy con mi catalejo, buscándolo en los mares. Cada día más cerca de entenderlo. Por eso besé la tumba de Oscar. Aquí yace alguien amado. Este cristal cubre una piedra que de tantos besos se estaba desgastando. El cuerpo se va y el amor permanece. La poesía es un relicario. Atrévete a negarlo. Señala el espacio donde albergamos la capacidad de conmover. Qué costuras descoso para encontrarla. Entre qué costillas anida la memoria de los tactos. Bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a mi amiga Nazani, porque yo cuando la conocí hace ya unos años, porque ella hace una labor maravillosa de intérprete de personas de protección internacional en CEAIN, ella tenía un cuadernito ese día que a mí me enamoró absolutamente cuando me lo enseñó, porque ella llevaba unos versos de Lorca escritos por ella en su cuaderno. Ella llevaba trae cuaderno. La gacela del amor imprevisto. Y mira, sí, es que claro, así fue flechazo entre nosotras. Ella escribió: nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura enemiga de la nieve. Así que bueno, yo os voy a dejar un ratito que ella os explique ese trabajo tan bonito que hizo enlazando, porque ella es de Teherán y es amplia conocedora de la belleza de la poesía persa, que tiene tanto que ver con la primavera, con las flores, con estos símbolos, con la poesía de Lorca. Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias. Y sumo a todo agradecimiento a la Fundación. Bueno, yo cuando empecé esa investigación, el yo de ese momento con el yo de ahora es totalmente diferente. Cuando a mí me surgió esa necesidad de a lo mejor empezar esa investigación, yo fui una lectora en Irán con una identidad como lectora farsi que leía un texto traducido a lo mejor de Lorca y posteriormente cuando ya aprendí español
ya conociendo esa identidad y conectar con ese punto a través de traducciones. Entonces, el yo de ahora, después de atravesar lecturas, fronteras, identidades, a lo mejor lee ahora mismo mi propia, la poesía farsi traducido en español. Entonces, ahora me pierdo con qué identidad mía yo me conecto ahora con Hafez, con qué parte de identidad mía conecto con Khayyam y con qué identidad con Lorca. Para mí siempre poesía Lorca ha sido fuera de acceder, más allá de acceder o incluso entender. Pero como una lectora y después como investigadora, me permití a encontrar vías. Si quiero hablar sobre influencia, sería un poquito muy atrevida. Para Lorca a lo mejor no es una influencia, no puedo llegar, hoy en día voy a poder tranquilamente decir, no ha sido una influencia per se. Puedo decir que Lorca en su vida ha leído a esos autores, especialmente si hablo de Hafez y también hablo de Khayyam, lo ha entendido, ha conectado con la identidad y ya después, al reconocer esa conexión, ha escrito en mi investigación, he apuntado a Diván de Tamarit, para llegar a esa afinidad. Hoy en día puedo decir esto, aunque a lo mejor empecé con este trabajo de buscar un poco esa influencia. Entonces, el primer paso fue esto, como leer y encontrar algo de afinidad en simbología que usaba, a lo mejor Lorca, en el vino, en muerte, en ese amor imposible. Esa idea que yo en el momento lo había leído en Hafez, ese amor, imposibilidad de llegar a su amante. Son diferentes autores, como si hablan los dos de, si queremos decir, su ideología, sufismo, pero son también diferentes. Sí, Khayyam, lo que ahora voy a citar un poco de sus versos, él habla, y también lo que había subrayado Lorca, lo que acaba de citar Yolanda, habla de vinos, habla de estar presente, todo esto no es simplemente sobre esa alegría de la vida, sino sobre este pesimismo de que sí, no nos deja ningún otro remedio más de estar en presente. Justamente voy a leer en otro punto que justamente conecta con los versos que acaba de recitar Yolanda, que eso dice Khayyam. Nadie puede comprender lo inefable, nadie es capaz de ver lo que se oculta detrás de lo aparente. A ese mundo, cual agua que fluye sin saber por qué ni de dónde vine yo sin querer. Y de aquí, como el viento del desierto, ignorando hacia dónde algún día disparado saldré. Realmente es que Lorca es como que él era un poeta que era capaz de cambiar de lugar y hacerse con toda la narrativa o de ese lugar y identificar también las desigualdades, denunciarlas. Y aquí me interesa mucho también, que le voy a dar la palabra a Paloma, el tema del cante fondo, porque también, claro, Lorca habló mucho de eso. De hecho, dio una conferencia entera sobre eso, las conexiones también, ¿no?, de la influencia persa en ello. Y me interesa mucho porque toda la imaginería de Lorca respecto al cante andaluz, al cante fondo, al cante gitano, pues tiene todas estas conexiones, ¿no? Pero creo que Paloma puede hablarnos muy bien de eso. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que Lorca siempre ha sido un poeta que ha estado con las clases más desfavorecidas, tanto con los gitanos como en esa época con las mujeres. Le dio en sus escritos un papel
Mairena, y es que a pesar de que él era un poeta en aquella época muy reclamado ya, no dejaba de seguir aprendiendo de los gitanos, que es verdaderamente lo importante. Yo he leído muchos escritos sobre él y él tiene una confesión que le cuenta a un amigo suyo que está aprendiendo a tocar la guitarra gracias a dos gitanos que se lo están enseñando allí en el Sacromonte. Entonces yo creo que Lorca es muy importante tanto para sus escritos literarios como para la importancia y poner en primera fila al pueblo gitano, que en esa época no eran más que los estereotipos que tienen tanto los gitanos, y sobre todo si ya reducimos el grupo a gitanos y andaluces, porque eso ya volvemos siempre a lo mismo. Entonces yo creo que la importancia de reclamar lo que es de los gitanos y la importancia también de leer siempre a Noelia Cortés, porque volviendo antes a Virginia Woolf, siempre se habla de Virginia como lo más feminista, ¿no? Es que para ser feminista como que tienes que tener los típicos libros de Virginia Woolf, este y esta. Sí, pero yo que no soy gitana, yo leo a Virginia Woolf y pasa muy por encima muchas cosas. Yo después leo La higuera de las gitanas de Noelia y digo, uy, pues esto se me ha pasado y esto es antigitano. Uy, pues eso también. Entonces, desde aquí quiero darle las gracias a Noelia porque me ha enseñado muchas cosas, aparte de que es mi amiga, me ha enseñado muchísimas cosas de la importancia de, oye, que hay que pasar un filtro que aunque Virginia Woolf sea feminista, pues lo que consideramos que puede llegar a ser feminista, lo más importante es leer a Noelia después de leer la habitación propia. Entonces, volviendo a eso, yo creo que es muy importante tener una visión muy amplia de todo y de que Lorca al final pone en relieve, en primer plano, tanto a las mujeres como a los gitanos, como a las clases más desfavorecidas. Incluso cuando estuvo en Nueva York, ponen en esa primera fila a los negros que tocaban jazz. Entonces, para mí Lorca, quien me conoce sabe que yo admiro muchísimo a Lorca y creo que es una figura que es muy importante de leer, pero siempre con esa visión tan amplia y con los ojos muy abiertos. Y yo voy a darle siempre las gracias a Noelia por eso, porque me ayuda muchísimo al tema del antigitanismo y de tener ese filtro que no todo el mundo tiene cuando lee a Virginia Woolf, por ejemplo. A mí me gustaría, a raíz de lo que has dicho del viaje a Nueva York de Federico, me gustaría aportar este dato tan bonito que no mucha gente conoce. Yo lo conozco porque he escuchado Crawl by Film, he leído Ian Gibson, al final son cosas de gente muy experta, café para los muy cafeteros, pero la gente no lo sabe. Y cuando Federico, que yo no le llamo Lorca, Federico, estuvo en Nueva York, salía mucho con una escritora antirracista negra que se llamaba Nina Larsen, y ella lo llevaba a Harlem y lo llevaba a los clubs de jazz, y él en ese momento escribe una carta a sus padres y le dice: los ciudadanos afroamericanos en Harlem son exactamente lo mismo con su jazz que los gitanos en Andalucía con el cantejondo. Lo dice tal cual Federico. Y aparte de eso, mientras él prepara el concurso de cantejondo en Granada con Manuel de Falla y escribe el poema del cantejondo y tal, él visita mucho la Alpujarra, que la Alpujarra es mitad de Granada, mitad de Almería. Él visita la Alpujarra y ve con su ojito como por la calle la Guardia Civil, cada vez que ve a un gitano por las calles, con el alicate le arranca un diente. Y le dice: al siguiente te arranco otro. Así, hasta que ya no te queden dientes, o te mato. Si no te va de aquí, otro diente hasta que no te queden dientes. Y Federico ve esto y escribe en una carta personal documentada por Ian Gibson: la Guardia Civil mata a un gitano cada día y apunta su nombre en una lista larga y ondulante como la cola de un dragón chino. Y Federico escribe eso mientras está escribiendo el poema del cantejondo, que de hecho el poema del cantejondo cierra con la escena del teniente coronel de la Guardia Civil, que llega un gitano, detenido solo por ser gitano, y le dice al sargento: ¿tú eres un gitano? ¿Y tú qué hacías? Un puente ¿en dónde? ¿En el río? ¿En qué río? En todos los ríos. Cada vez que el gitano va diciendo cada vez más lo libre que es, el teniente coronel se muere como si le estuviera disparando y le dan una paliza al gitano, que luego lo musicalizó Ana Belén. Entonces, bueno, pues me parece que Federico no escribe nada de eso, como la gente suele decir, utilizando símbolos. No, estaba mirando la vida de los gitanos. Claro, porque muchas veces también las escrituras se interpretan y se cuentan hacia afuera de una manera desafortunada, ¿no? Como lo que hablabas también de cómo se había hablado de la obra de Kapusa, en cuanto a que al final siempre caemos incluso en los mismos estereotipos cuando no queremos, ¿no? Y vemos
acercaron directamente. Entonces, bueno, la lectura siempre se hace de una manera un poco diferente, ¿no? Cuando se trata de escritoras gitanas, ¿no? Y también queda aquí la pregunta de cuántas obras nos hemos perdido, ¿no? Hubiéramos podido leer si esas mujeres hubieran tenido la oportunidad de escribir, ¿no? Y de acceder a todos esos espacios que les eran negados, no solamente por ser mujeres, sino además por ser gitanas especialmente. A mí me gusta mucho el hecho de que el poemario de Noelia se llame Del mar y la muerte, porque precisamente según el hermano de Lorca, el sobrino de Lorca decía que su primer poema, Federico mencionaba a Omar y decía: sobre tu cuerpo había penas y rosas, tus ojos eran la muerte y el mar, tu boca, tus labios, tu nuca, tu cuello, y yo como la sombra de un antiguo Omar, que era precisamente el poema, el poeta persa al que aludía antes Nazani. Entonces, bueno, casualmente, hace unos días se han descubierto unos versos inéditos de Lorca que precisamente estaban escritos en el reverso de un manuscrito, ¿no? Y a mí me ha parecido muy significativo lo que dicen, ¿no? Dice: canta el reloj, cuento maquinalmente las horas, es lo mismo las 7 que las 12. Yo no estoy aquí, es la señal de carne que yo dejé al irme para saber mi sitio al regresar. Y es como que él dejó esa clave ahí para que alguien la encontrara, como quien deja un mensaje oculto a través del tiempo, ¿no? Ese sigo aquí. Y bueno, creo que hila mucho con este tema de que decimos de que esta conversación no termina nunca, ¿no? A mí me gustaría que habláramos un poco de cómo se siente todo este tema del andalucismo en las nuevas generaciones, ¿no? Porque creo que es algo que tú también estás tocando últimamente. ¿Y cómo lo sientes tú? ¿Cómo crees que a dónde va a evolucionar todo esto, Paloma? Bueno, por la suerte que tenemos a día de hoy es que yo creo que el andalucismo está cogiendo como una fuerza que se perdió en esa época de la manifestación del 4 de diciembre del 77, que era un andalucismo mucho más fuerte, pero creo que ahora los jóvenes están como más, me incluyo, como más capacitados, leemos más, leemos a diferentes tipos de personas y creo que es muy importante la visión que le da sobre todo a gente como Claudia, como Sandra Morales de aquí de Jerez, que le da una visión muy importante y un foco muy importante a Andalucía y al andalucismo. También se enfoca y le da mucho protagonismo a las mujeres andaluzas, es decir, nos remontamos hasta incluso a la época de Blas Infante con su mujer, que fue la que confeccionó la bandera que sacaron el 4 de diciembre y que fue la que la guardó durante la guerra civil, la guardó y fue después su hija, la hija de Blas Infante, María de los Ángeles, la que se lo dio al primer presidente de la Junta de Andalucía para que la llevara a los niños en esa manifestación. La figura de la mujer como que conserva nuestro legado, que lo protege y para que todo el mundo sepamos cuál es. Entonces yo creo que el andalucismo en las nuevas generaciones es súper importante, que el andalucismo básicamente tiene siempre un mismo camino, que es buscar el bienestar de todos nosotros, sea cual sea nuestra, por así decirlo, nuestra etnia, al final somos todos iguales mientras vivamos en este territorio. Yo creo que es muy importante el mensaje que se debe dar a los jóvenes con respecto a Andalucía. Claro, sí, aquí además hay un tema muy importante que es el de todas las mujeres que han sostenido todo este legado cultural, ¿no? Que se visibiliza siempre desde el academicismo y desde los autores que han pasado al canon y tal, pero realmente quienes estaban sosteniendo todo esto, pues al final eran madres, eran abuelas, eran bisabuelas que han hecho posible la transmisión de la cultura, muchas veces oralmente, muchas veces con una sabiduría que no está realmente reflejada en los libros.
gracias a escritoras como Noelia estamos rescatando, o que incluso como artistas como Claudia, ¿no? Que también ponen en valor muchísimo esa sabiduría, esas mujeres que han trabajado en el campo, que han trabajado en las casas, que han estado toda la vida en labor de los cuidados, sosteniendo a los demás en una tarea súper invisibilizada, y que al final han sido las portadoras y las artífices y las madres de todo esto que tenemos ahora, ¿no? Y quizás estamos ahora en un momento en el que estamos también recuperando todo eso, ¿no? Porque era una asignatura pendiente, ¿no? Yo también he sido nieta y bisnieta de mujeres que pasaron por una guerra, por una posguerra, por muchísima hambre, por muchísima injusticia, muchísimo clasismo, casi prácticamente esclavitud infantil, trabajando desde pequeñas, y sufrieron muchísimo y nunca tuvieron la oportunidad de que ni de ellas contar su propia historia por su propia voz, ni de que otros las visibilizaran como una parte indispensable de todo lo que llamamos nuestra cultura, ¿no? Y todo lo que nos arropa, nos abraza y nos sostiene, y gracias a lo cual ahora mismo tenemos acceso a muchísimas cosas, ¿no? A la lectura, a la educación. ¿Cuántas abuelas como tu madre nos animaron a leer, a estudiar? Niña, tú estudia lo primero, tus estudios. Yo creo que eso es algo que hemos vivido muchas y que es hora de que se visibilice, ¿no? Si me permite, antes de cerrar esta estrellita de la constelación, me gustaría hablar con mi prima Manuela, ¿qué has sentido tú cuando has leído a Federico escribir sobre los gitanos? Porque la gente habla mucho del romancero gitano de Federico, pero no pregunta a los gitanos qué sienten al respecto. Como tú eres filóloga de gitanos, pues te ha tocado porque no has venido para estar con Valleca. Pues mira, yo como gitana lectora de Federico me he sentido más orgullosa si cabe de mi pueblo. Aunque la historia nuestra, como quien dice, la escriba un gacho, un no gitano, y además desde una perspectiva, desde una clase bastante alta y poderosa, porque Federico venía de clase alta y poderosa, pues la verdad que como gitana eso me da muchísimo orgullo, muchísimo gusto de que Federico nos trate y nos describa de la manera en la que lo hacía. Yo no le pongo ninguna objeción a Federico porque yo amo a Federico. Yo también le amo muchísimo. Además, Federico, en el romancero gitano especialmente, para la gente que sabe ver más allá del símbolo, está contando cosas reales, ¿no? Está viendo cómo Antoñito el Camborio va camino de Sevilla y lo detienen porque está tirando limones al río por su vínculo con la naturaleza, y luego se bebe la limonada y Antoñito el Camborio encerrado mientras los guardias civiles malfintengan se beben la limonada. Y en Garra, por ejemplo, al niño que está en la fragua, viene la luna a llevárselo como la muerte, pues está narrando la vida de los gitanos en la fragua como Camarón, sin ir más lejos, desde que era un niño. Son cosas reales. A Burro el Baicil le ha disparado Fuerza Nueva por recitar, a Federico en su cueva del Albaicín. Otra maldición que ya me viene de paso, un tiro te pegue el niño de leche por hacer un grupo y llamarlo Fuerza Nueva, represor de vieja. Y al final es que la gente que peor entiende a Federico es la que más le lleva todo el rato en la boca, como te voy a explicar su obra. Y dicen que no escribía de los gitanos. Yo quería dejar aquí en Jerez este testimonio con Manuela, que además es experta en literatura, aparte de ser gitana, que claro que escribía de la vida gitana, no puede estar más claro que no era mi símbolo. Y la realidad del gitano. Exacto, además Fernando Valverde, un poeta de Granada que enseña a Federico en la Universidad de Virginia, que es muy amigo mío, me dijo, cuando hables de este tema lo que tienes que decir es que solamente con que se llame romancero ya está hablando de cosas que realmente ocurren. Claro. Además era algo que me apetecía preguntaros también, o sea, ¿por qué? Porque este porqué de que pensáis que identifica tanto Lorca o que lo hace tan bien, ¿no? Porque realmente es... Claro, hay una conexión muy brutal y muy potente que no todo el mundo interpreta bien, y me encanta cómo lo habéis explicado vosotras, la verdad. Y voy a leer un poemita que me gusta de Noelia para que conozcáis un poquito más de su obra poética también. Dice: una serpiente de palabras cultísimas, académicas, sin alma, el tridente del dios de los ilustres mediocres, con sus anzuelos afilados, hacen de un recoveco del ego su nido, su guarida, igual que culebras, por menos majestuoso pero más endogámico, pero más yo y menos legítimo.
y baja por el bosque una gitana con su canasto lleno de soles, y la asalta un racimo de serpientes que andaba pudriendo los árboles. Y le niegan su nombre a la gitana, que viene a por flores e higos. Tú eres esto y no lo otro, que lo vimos en un libro, otro libro, muchos libros. Y los higos se marchitan al oír aquellas voces, voces de cemento en las tripas. Y las flores se ensequecen al oír aquellas teorías, teorías de fama y renombre. Y la gitana le da un sol a la higuera, y la higuera la llama por su nombre, y los higos la reconocen y florecen. Y las culebras, con su progreso, notan que el ego empequeñece, y rodean el tronco y lo parten. Ya no hay quien te nombre, gitana, sino mis libros y mis voces. Apaga tus soles y recoge mis ortigas. Y del tronco roto brota una idea, y la gitana la riega con su sangre, y los sabios huyen a arrancar otras verdades, y de la higuera crece la verdad más grande. Yo creo que sin duda tú, Noelia, también eres una gran narradora de todo esto. Y os la recomiendo muchísimo leerla. De hecho, toda la obra de Noelia nos ha dado la oportunidad en nuestro grupo de hablar mucho sobre identidad, ¿no? Porque claro, teniendo un grupo de mujeres tan diversas, lo comentaba antes Nazani, yo ya no sé si lo leo ahora como lo leí hace 10 años o como lo leí hace 20, me siento, ¿cómo me siento yo andaluza hoy, proveniendo quizá de otro país? O si llevo más años aquí, ¿no? De los que he pasado en mi infancia, cuántas identidades confluyen, además cuántas entidades nos cuelgan los demás, ¿no? Porque muchas veces estamos encasillados en esas visiones que nos ponen los otros. Y fue bonito porque hicimos un ejercicio. Noelia tiene en su poemario un poema que se llama Cante Gitano Andaluz, y además vas diciendo como 3 palabras cada vez, ¿no? En cada verso, sobre cosas que son imágenes realmente que evocan, ¿no? Entonces nosotros hicimos este mismo ejercicio y escribimos palabras que nos evocaban esto, igual que hacía Noelia, ¿no? Os leo primero el de Noelia y luego leo las aportaciones que hicieron las mujeres de Alas y Raíces. Noelia decía: el qué, el quién, el dónde, la luz, el aceite, el candil, el olor del jazmín, los pétalos, el viento, el niño, la sangre, el vientre, el remiendo, las manos de mi madre, su cajita de costura, el tapiz, la escena, los hilos, los sueños, Morfeo, la noche, las flores, el agua, el jarrón, el potaje, los hinojos, la cazuela, el pan, la harina, el horno, la historia, el escribano, el pergamino, cante, gitano, andaluz, la vida, el pulso, las venas, el canasto, mi abuelo, la mimbre. Nosotros aquí, con mujeres de diferentes países que llevan tiempo aquí, ellas pusieron atardecer, gracias, jardín, cultura, tierra, luz, puchero, hierbabuena, delantal, palmas, flores, taconeo, barro, caballo, atardecer, mar, sol, alegría, castañuelas, cascabeles, patio. Claro, realmente cuando uno piensa en eso, en identidades, en imaginarios, en cómo ser libres, ¿no? De ser nosotras mismas, cómo podemos librarnos de esas etiquetas, ¿no? Y de decir, podemos hablar de todos los mundos que contenemos, ¿no? Y además en conversaciones con las demás que han escrito antes que nosotras, y cómo salirnos de esas jaulas tan apretadas en las que nos intentan encasillar. Creo que por eso es súper importante que podamos organizar estos espacios de conversación con mujeres de diferentes procedencias, de diferentes países, de diferentes opiniones, culturas, y estos espacios siempre enriquecen, ¿no? Y me gustaría introducir el tema que ya habéis mencionado antes sobre el caso particular de Jerez, ¿no? Y de cómo se percibe aquí también el mundo gitano, ¿no? Porque somos siempre como el ejemplo de que en Jerez los gitanos forman parte, que claro, en cierto modo, claro, es así, ¿no? De la vida, que aquí no
cultural, social. Me gustaría que empezara Manuela porque así también. Yo voy a empezar por una anécdota muy clara para demostrarte que en Jerez sí que hay un antigitanismo, pero vamos. Mira, yo cuando entré en el cole, yo me cambié de cole en sexto de primaria, en primero de eso me cambié de cole. En este cole han estado todas mis familias, mis hermanas, mis primos, todos. Cuando yo voy a entrar, la directora del colegio le dice a mi madre que por favor quiere hacernos una entrevista a mí y a mi madre, que yo le llevara también mis notas de la primaria. Entonces ella me dijo que yo no podía entrar en el colegio, que tenía que ir a Cádiz a hablar con el colegio, porque mi familia en el colegio había dejado muy mala reputación. Mi madre va a Cádiz, habla con 1 millón de personas, entro en el cole, esta mujer hace una clase de comentarios cada vez que empezaba su clase, porque ella también nos daba naturales, donde me dejaba también como intentaba dejarme por el suelo, cosa que no conseguía. Total, que ella le dijo a mi madre, en segundo de esto estaba yo, y le dijo a mi madre, su hija va a hacer lo mismo que ha hecho toda su familia. Su hija va a estar en el colegio, va a salir del colegio sin graduado y sin conocer absolutamente nada. Llega a cuarto de esto, saco matrícula y la directora, el día que me dieron el graduado, no fue. Ella no pudo ir. Y al cabo de los días mi madre se encontró a mi madre y le pidió perdón. Perdóneme usted, su hija me ha dado una guanta sin mano. Perdóneme por todas las cosas que le he dicho, por esto y por lo otro. Total, que a mí también me cuentan. Yo me voy de Jerez, me voy a Madrid, me voy a Londres y a mí me dicen que Jerez lo tenéis muy fácil porque en Jerez los gitanos estáis integrados. Es una palabra que odio, que no tiene nada que ver. Pero yo siempre digo que integrar es el pan. Integrado aquí, no. Es que vaya. Aquí es verdad que estamos mucho más incluidos. Yo que vivo en Madrid, yo pedí una beca, me la dieron, estudié en la Autónoma de Madrid 1 año. Y los mismos, ahora nos voy a echar un poquito de tierra encima, pero los mismos gitanos en Madrid me decían, pero ¿cómo? ¿Estás tú aquí? ¿Y qué dice tu papá y qué dice tu mamá? Y estás tú aquí sola, estudiando. Claro, yo no entendía porque por esa parte sí, vengo de Jerez, donde aquí somos libres, la verdad, de hacer lo que queramos, gitanos y todo. Pero sí que hay, quiero dejar claro que sí que hay antigitanismo, que es algo que hay que erradicar. Todavía que nos queda muchísimo por hacer. Pues tu profesora, ojalá que se pueda sentir que está aquí hablando. Ahora le mando una foto. Claro, es que estas situaciones además las vemos todos los días. Precisamente aquí, bueno, nosotros en CEI lo vemos con cualquier persona que tenga rasgos distintos, claro que siempre los van a parar primero por la calle, van a ser sospechosos de algo sin haber hecho absolutamente nada, y es esa discriminación diaria la que la gente no percibe cuando tiene el privilegio de no sufrirla, ¿no? Y aquí en Jerez además, no sé si está por... Felipa me dijo que iba a venir, pero creo que no ha venido, de Fundación Secretariado Gitano. Ella precisamente denuncia mucho en las redes este tipo de situaciones en las que a lo mejor un grupo de estudiantes de gitanas no van a hacer un curso o tal, y de pronto están ahí mismo en la plaza del Arenal reuniéndose para ir y de pronto pues las para la policía, ¿qué hacéis? ¿Dónde vais? ¿No? Y empiezan a preguntar, oye, ¿por qué nos estás preguntando a nosotras? ¿No? Eso ha pasado recientemente aquí en Medellín. Mira, perdona que te diga, pero en la misma discoteca, a la hora de entrar, que veníamos todos mis primos, todos mis amigos, todos éramos gitanos, y a las niñas, vale, pero a los niños los paraban y les decían no. ¿Por qué? Porque no quiero. Actualmente estamos todos 10 gitanos y 5 gachos, y los 10 gitanos no. ¿Por qué? No entra. Claro. Entonces también quizás es verdad que aquí en Jerez pues se enorgullece uno mucho de la cultura gitana, ¿no? Como algo propio, pero luego a la hora de la verdad pues sigue habiendo mucha discriminación y quizás pues para algunas cosas sí y para otras no. Para lo que conviene sí, ¿no? Claro. Mira, te pongo otra ejemplo el colegio. El colegio no quería que entráramos los gitanos, pero cuando venía el día de Andalucía o venía las navidades, vamos a llamar a los gitanos que canten. Vengan, que toquen las palmas, las panderetas y que bailen y canten por bulería. Los primeros. Luego no entres que los gitanos no estudiaron. Claro.
festival hace relativamente poco que relacionaba el flamenco con la literatura. Y cuando llegué y estaba con la organizadora le dije, ¿por qué hay 50 nombres en el cartel? Y son todos vallos menos el Torombo y yo. Y entonces ella me dijo, no, pero es que habíamos llamado a los gitanos para hacer el fin de fiesta, pero luego había que recortar presupuesto y llamamos a los gitanos. Y me decían, y aparte, ¿qué gitano escribe bien? Y yo sorderita le corté, empiezo a decirle, bueno, pero eso, y me dijeron tal cual, que bueno, pero lo llamamos para el fin de fiesta. Lo que pasa es que luego había que recortar, y como una limosna, además, ¿no? Como si te orgullosa que el fin de fiesta lo iba a hacer vosotros, no lo vas a hacer tú que no tenías arte ni el meñique del pie. Entonces, lo que dice Manuela pasa en muchos más sitios, también en redes, claro. Por desgracia. Claro, entonces, bueno, realmente yo creo que deberíamos de hacer esa reflexión todos, ¿no? De cómo muchas veces pues no estamos viendo todo el mapa completo, ¿no? Y hay muchísimas referencias, autoras, trabajos no solamente de poesía, de literatura, de filosofía, que Noelia nos da aquí unas pinceladas para que sigamos investigando en su ensayo. Y luego, bueno, ella como poeta en El mar y la muerte, además creo que pronto va a sacar otro poemario, también ella articula un mundo maravilloso que enlaza con muchísimos autores de muchísimos países, así que os la recomiendo muchísimo. Os voy a leer otro trocito. Si me disculpas, me encantaría escuchar a Nazani viviendo en Jerez, ¿cómo te sientes tú? Con respecto a tu identidad, ¿sientes que eres igual de andaluza que cualquiera? ¿Sientes que se te puede...? Cuéntanos lo que tú quieras contar. Bueno, aquí yo puedo decir que he tenido la oportunidad de elegir. Como ya puedes elegir, yo creo que identidad es un acto que si quieres relacionarlo con la libertad, te tienes que dar el derecho de elegir la identidad que tú puedes reconocer. Es decir, de repente entrar a una identidad desconocida a lo mejor te puede generar te puedes quitar la oportunidad de conocerlo. Yo la verdad puedo decir sinceramente me he sentido libre de poder acercarme a lo que me interesa saber. Es decir, incluso, pero esa experiencia también lo he tenido en Madrid. No puedo decir aquí ha sido diferente. Sí, a lo mejor mis intereses, mi curiosidad ha cambiado para mí. Por ejemplo, sentirme cerca de la cultura andaluza, o mejor dicho, Jerez, me ha dado ese derecho de acercarme. Hay algo que yo veía esa afinidad. Entonces, yo misma no me cortaba en a lo mejor acercarme o simplemente como no pensaba que hay una barrera entre yo o una chica gitana o una chica de procedencia una gashi. Eso demuestra que eres de Jerez. Entonces, como simplemente veía esa identidad o esa atmósfera que yo me sentía relajada de acercar, y simplemente me decía que estoy en buen sitio. Pero hoy en día puedo decir que depende de uno mismo. Obviamente, si otra persona pone una barrera, hay que ver de dónde viene esa persona y hay que encontrar ese punto. Es un ejercicio, y es un ejercicio mutuo. Si yo soy ahí, ¿dónde está el diálogo? Entonces, había momentos que a lo mejor más difícil, pero también tenía que hacer el ejercicio el por qué. Iba a veces más fluido, porque a lo mejor ha habido voluntad de dos lados. Pero en general puedo decir que en Jerez me he venido y en Jerez me quedaré. ¡Ole! Yo además estaba escuchando a Nazani y me he acordado de pronto de una cosa que me dijiste una vez hace tiempo que me gustó muchísimo. Y no sé si sigues pensando igual pero se me quedó aquella frase que me dijiste que cuando decidiste quedarte no por más tiempo,
tenía como, aparte de razones más prácticas o vitales, lo que sea, me dijiste, además me estaba gustando descubrir quién era yo. Me acuerdo que me dijiste eso y dije, ostras, porque me hizo plantearme también a mí, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Aparte de todas las etiquetas, ¿no? Que cargamos o que nos ponen, o como mujer, o como madre, o como profesión, o como tal, o como gitana, o como migrante, o como... Y me gustó que me lo dijiste además con una exacto, certeza. Yo estaba descubriendo quién era yo, ¿no? Sí, sí, muchas veces como tú sales con una etiqueta en ti mismo, como ya luego tú vas en contra de esa etiqueta, a lo mejor. Por eso exactamente recuerdo, como cuando te ve, obviamente aquí en Jerez, yo vine, no conocía a personas con quien del mismo idioma, era más difícil a lo mejor de otro sitio, pero entonces tú tienes más tiempo para ir y buscar y el por qué he venido aquí. Es muy parecido a la cultura que conozco, cultura persa, esa identidad colectiva, he repetido esa palabra muchas veces, pero es lo que nos une, ¿no? Esa manera de ver la vida en forma más colectiva. Yo casi estaba cuando ya salí de mi país, cuestionaba a lo mejor ese momento, ¿no? De cuestionar por qué vivir en una identidad colectiva, qué difícil es luchar para ser aceptada a lo mejor en una sociedad, que tienes que ir luchando. Pero luego vengo donde esa semejanza lo encuentro otra vez, que también hay mucha similitud con mi cultura. Entonces en ese momento cuando tú ves desde lejos, entonces te reconoces mucho más. Lo que recuerdo que te hablaba también relacionado con poesía, entonces si tú tienes tiempo, yo a lo mejor en Irán no leía tanta poesía persa, ahora esa necesidad que me surgía de buscar raíces, obviamente te enriquece para reconocer el yo a través del otro. Bueno, ¿y vosotras qué pensáis de este tema de la búsqueda de la propia identidad, cargando con todas las etiquetas que nos ponen al respecto de colectivos, estereotipos, mujer árabe, mujer migrante, mujer gitana, mujer religiosa, mujer, etcétera, etcétera? ¿En qué punto pensáis que es importante desarrollar o plantearse quién soy yo, ¿no? ¿Qué barreras tengo? ¿Cómo estoy yo descubriendo y pudiendo tener el espacio donde expresarme, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo lo de mujer religiosa lo apartaría de lo demás, porque la religión controla a las mujeres y a las minorías, lo demás lo separa. En general, etiquetas, ¿no? Esto sí que nos dio opción a hablar allí porque había mujeres que realmente pues estaban en ese punto de decir, pues sí, quizás la primera vez que me estoy planteando por primera vez qué puedo hacer, quién soy yo, o qué decido a partir de aquí, ¿no? Sobre qué quiero escribir, qué quiero leer, cómo quiero desarrollarme a partir de ahora, más allá de todo lo que se espera de mí o de todo lo que la sociedad ve en mí, ¿no? Cuando con otras mujeres no pasa, ¿no? Porque reconocemos esos privilegios. Tú vas a un lugar a hablar y vas a hablar de ese tema, pero si vas con otras etiquetas, pues ya no vas como tú, como mujer profesional o libre, sino que simplemente vas en representación de, ¿no? Y bueno, por defender un poco estos espacios, ¿no? de escucha, de sororidad, porque además yo estoy convencida de que todo esto evoluciona a través de los afectos, de conocernos entre nosotras, de hablar, de enriquecernos. Os voy a leer un trocito de La Higuera, que además que ahora es, quiero dar el café, que preguntéis cositas si queréis, que me gustó muchísimo, que decía Noelia: todas hacemos frente a una higuera y esta es la nuestra.
Creo que el camino es visitar las higueras ajenas y trenzar un vínculo de comprensión y memoria entre todas, como los gitanos canasteros trenzan el esparto. Mi abuela nunca pudo ir al colegio, pero sabía trenzar el pelo en 5 espigas, que para mí albergan toda la sabiduría del feminismo. El feminismo es una trenza de 5 espigas. Bueno, queda un ratito. ¿Queréis preguntar algo? Un Sí. comentario acerca de ese término que tú has empleado, integración. Hay una película hecha hace 5 años por una periodista llamada Susan Senegal, una mujer muy implicada con el pueblo gitano y con el flamenco. Dirigió la revista Ancla, es la dueña del flamenco de Irma y amiga de Joaquín. En esa película hay una parte bellísima, tú eres de Jerez, ¿no? Las últimas imágenes del Volapié y del tío Fanega son de ella. Y el título lo resumió, se llama Paraíso de Cristal. Esa película hablo de ella porque, entre otras cosas, soy el dueño económico, la he vendido en Berlín. Y aquí nadie la daba gratis, ningún gitano. Entonces, que era lo interesante, porque esa película no habla de integración, habla de una realidad que ella ha encontrado a lo largo de toda Europa, una investigadora. Y aquí lo que se da es el caso de la convivencia. Claro que existe el racismo, pero yo sí te lo puedo explicar también con un tema familiar. Yo tengo una tía que tiene una única hija que estudió veterinario, mucho esfuerzo en Córdoba, se va a Estados Unidos y vuelve con un novio negro. Se asustó, pero cuando se enteró quién era la familia del negro que habían estado con los Pérez y venían con... el negro dejó de ser negro, ¿sabes? Bueno, pero el tema de integración sí, porque para mí una de las partes más bellas y que resume esa película, Paraíso de Cristal, de Susan Senegal, y luego también quiero comentar algo con Joaquín y con lo que dijiste tú, Noelia, sobre primero está la identidad. Es que no quiero que se me olvide. Me está encantando, muchas gracias por venir y demás. Y entonces hay un personaje, un cantador que es gitano, que es José Valencia, del Brija. Sale el tema de la integración. Y él dijo, yo no tengo que estar integrado porque es una palabra ofensiva, porque es una palabra inventada por el político, para el poder, para la manipulación. Son palabras que se han inventado desde otro estatus. Claro. Entonces esa palabra sí, la integración es un invento del socialismo. Y yo soy el nieto de alguien que vino aquí a defender la República, un socialista utópico, pero lo inventaron ellos y muy manipulado. Y bueno, que felicidades por ese tema, porque sí, la cuestión... Y aquí no se ha notado la integración porque la convivencia es histórica, pero claro que hay racismo. Uno de los que van a ver la película es Francisco García Paz, un médico de alta reputación, aquí un hombre muy reputado en Jerez, y él estaba muy orgulloso de que su tatarabuela era gitana, pero claro, yo también hice algunos comentarios, y uno de los más inteligentes, pero hice un gitano, portero en algún sitio, trabajando en el ayuntamiento, y me dijo, claro, todo el mundo quiere ser gitano aquí, en Semana Santa y en la feria, pero en verano nadie quiere ser gitano, y eso sí es una discriminación absoluta. Y sobre todo lo del tema de mi prima cuando volvió el dinero, ¿no? Y lo que tú dijiste, Natalia, por cierto, me gusta mucho, bueno, sí, Noelia Cortés, de Albox, ¿no? Sí, no me gusta. Creo que está muy mal traducido al inglés ese poema de Listot, que es el título alemán. Digo que no es muy acertada la traducción que hicieron, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho desde el principio, que primero está tu identidad. Y este señor, por ejemplo, he asistido a una de las más hermosas conferencias donde él comenzó diciendo, en España no viven 1 millón de gitanos, viven 1 millón de españoles que son gitanos. Pero claro, es que tú has... No, pero has insistido, tú primero eres gitana y luego eres mujer. Era ese comentario solo. Sí. Exacto, ya está. Pero también cuando me junto con los hombres gitanos, digo como se nota que eres evangélico y a las mujeres para ti son los mismos gustos. Pues entonces a lo mejor eres tú, independientemente de que tú eres gitana o extraterrestre. No eres gitana. No, digo que eres más tú que gitana, me da la impresión. No, yo soy Noelia, y dentro de Noelia... Por eso te digo que eres más tú que gitana. Que la parte gitana no te define, no te esconde. A mí sí me define, pero no es lo primero que soy. Pero no te esconde. No, claro. No, es que me estoy acordando. Ayer se estrenó en Madrid, no se estrenó. Pero bueno, Susan Senegal, que esta experiencia está en Madrid para cumplir una obra donde se silencia a las cigarreras, donde Rafaela Carrasco ha explicado en su obra Humo que la Carmen del invento de Mengele silenció y escondió a eso. Digo que a veces eso de la identidad te esconde de alguna manera y dejas de ver a Noel y solo ves a la gitana.
Lo digo porque Pero desde es el que- principio dijiste que lo primero es la identidad. Dijiste, lo primero es la identidad. Pero es que la identidad cabe en muchas cosas, ese es el problema, porque yo, por ejemplo, si presento a Manuela en algún sitio, la voy a presentar primero como mi amiga, mi prima, filóloga, presento a Ida, ahora es maestra, tiene su plaza, pero si me pregunto, y voy a decir, ¿y es gitana? Porque somos gitanas y no lo queremos esconder. Esa es la No, cosa. no es por eso, es porque es minoría, ¿verdad? Esto es un proceso sociológico. Es como cuando nace el racismo en Estados Unidos, cuando desaparece la esclavitud. ¿Sabes el paralelismo que existe? Son procesos sociológicos, pero no es porque sea gitana, es porque es minoría. Es lo del caso del negro que vuelve con un avión privado y ya dejó de ser negro. Ese Pero hombre. porque el clasismo intersecciona a los Claro, gitanos. claro. ¿Por qué la gente no puede ver a un gitano y viene Israel Fernández y compra una entrada? No. Si yo estoy de acuerdo, yo nací aquí, pero no me he criado aquí. Yo tengo la suerte de que alguien de fuera me quiso muchísimo y lo vi de otra manera. Pero claro que sí, que querés. Y por una parte y por otra, los caminos son de ida y vuelta. Unos empezaron y otros no terminan. Pero, claro, tú estás hablando de hacer visible. Es que Claro, se nos va el tiempo. Vale, Es muy interesante, sé que podríamos estar hablando paraíso mucho de tiempo. cristal. Voy a apuntar la Ahora hay que pagar. Hemos apuntado las referencias. Paraíso de cristal, Susan Y Ser. tú tienes que ver Será Farruquito, que la he hecho yo. Y también hay Israel Fernández. que Pero ve mi tiene- película, que me has dicho la tuya 20 veces, pues tienes que ver la mía, Será que- Farruquito. bueno, ¿Quién es será? la tuya, es que es Cuando se estrena la película, El 15 de mayo. el ¿Y 15 de mayo cómo- se estrena y hemos participado. Sí. ¿Y cómo se llama? Asesora creativa, ¿no? Será Farruquito. Serás Farruquito. Serás Farruquito. Pues te recomiendo a nadie, habrás visto la guitarra de Yeray Cortés. No, lo que haga el payo Zetangana yo no lo quiero. ¿Qué? Lo ha hecho Zetangana con mucho No, ya lo sé, sí. ¿Alguien más Pues la tiene veré. alguna pregunta? Sí. Alex. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, en un contexto como Andalucía, ya no digo Jerez, ¿no? Donde a nivel cultural muchas veces los gitanos se mezclan. Aquí en Jerez, de hecho, hay muchas palabras que tenemos de nuestra jerga propia y si uno mira de dónde viene de gitano. Sí, muchos establecimientos, el gimnasio y todo eso son palabras gitanas, claro. Exacto. Entonces, sobre todo cuando hablamos de procesos creativos, como mujeres gitanas, ¿dónde ponéis la línea vosotras cuando veis algo que es intercambio cultural y es apropiación cultural? Es difícil, creo, ¿no? Es que cada caso es un mundo, ojalá hubiera como un manual, pero es observar cada caso. En el caso de Zetangana, por ejemplo, yo me niego a verlo de Yeray Cortés porque parece el perrico mojado bajo la lluvia que lleva a su lado, ¿no? Mira lo pobrecito, pero lo he hecho yo, lo he rescatado, yo lo he traído yo, que es un poco. Entonces a mí no me interesa esa película, por eso mismo, porque veo paternalismo. Bueno, ese condescendiente, me imagino. Claro, y también es utilizado un poco, Sí. ¿no? Claro, es que el tema de la interculturalidad precisamente es eso, ¿no? Que yo creo que hay que ver cada caso porque, claro, evidentemente nos enriquece muchísimo, pero hay que saber dónde caemos en la apropiación, dónde caemos en la mala interpretación o en la representación que no nos corresponde hacer y que además hacemos mal, ¿no? Y bueno, y también saber de dónde vienen las cosas, porque yo creo que es importante reconocer de dónde viene. Luego ya podemos crear, podemos mezclar, podemos inventar, podemos hacer cosas nuevas, pero siempre teniendo conciencia de dónde venimos todos, ¿no? No sé, ¿queréis preguntar algo más? A Nazani, a Paloma, sí, Elisa. Yo quiero daros las gracias a todas por ver tanta juventud y con tanta energía. Y yo he sido profesora en un instituto aquí en Jerez 30 años y siempre que he tenido alumnos gitanos que han llegado a ser filólogos, tal, me ha alegrado porque no lo habéis tenido fácil, eso lo sabemos todos, como no lo hemos tenido fácil las mujeres, como no lo tienen fácil los minusválidos o no lo han tenido fácil los negros. Quiero decir que la minoría o que el patriarcado ha impuesto unas leyes y ha habido gente que lo hemos tenido pues peor que otros. Y el pueblo gitano es un pueblo machacado y eso lo sabemos. Te quiero dar las gracias porque cuando yo leí tu libro porque me lo recomendó Yolanda, bueno, que se puso en el club de lectura y yo nunca voy, pero sí que leo los libros porque no puedo, casi me estoy ocupada en otras cosas, pero me gustó mucho porque a mí me gusta leer libros que me enseñan algo nuevo. Entonces, escuché muchas cosas que nunca había leído en otros libros. Entonces creo que esa es la grandeza de la cultura.
aportar cosas y decir cosas que los libros que siempre reiteradamente leemos, porque estamos un poco canalizados, ¿no?, con las orejeras de lo que dice el país, lo que hay en el club de lectura tal. Entonces a mí yo soy filóloga también hispánica, siempre escribo con siempre tengo un lápiz en la mano, entonces anoto atrás y anoté muchas cosas. Tu libro está anotado de cosas que yo tengo, que lo tiene ya, lo leí yo, pero porque aporta muchas cosas nuevas de autoras, de situaciones, de cartas, y creo que eso es la grandeza, que haya comunicación entre los grupos humanos y mediante, y eso, comunicación, y al conocer amas lo que desconoces, si vas con buena fe a hacerlo. Así que enhorabuena. Muchas gracias, y también en tu época imagino que sería muy difícil hacerte filóloga, así que también enhorabuena. Bueno, yo tengo 63 años, nací en una época en la que las mujeres, las que tienen 10 años más que yo, fue mucho más difícil. Cuando yo llegué a filología, los profesores se quejaban de que las mujeres íbamos a quitarle las plazas en la oposición en filología. Lo han tenido mucho peor las biólogas. Somos siempre las emocionales, nosotras lloran por todo, ¿eh? Hoy día la gente que hace telecomunicaciones, biotecnología, todavía lo sigue teniendo muy difícil. Son carreras que, bueno, que tienen un techo quizás más grande, pero bueno, quería dar la enhorabuena porque yo he aprendido mucho con tu libro y a mí me encanta aprender en los libros, así que perfecto. Qué bonita, muchas gracias. Tenemos que rescatar las anotaciones de Lisa. Por supuesto, seguro que son interesantes. Y bueno, las tuyas también, ¿no? Que ahora paso el libro a ti. No, yo he leído las que ella puso. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Yo quería, más que hacer una pregunta, me gustaría seguir un poquito la constelación esta, porque llevo muchísimos años con la nota de mi móvil, la principal, la que siempre llevo de la primera, es una alusión también al tema de la habitación propia. Si la puedo leer, es un fragmentito de Gloria Zaldúa, también una poeta, y dice: olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando por tu cuerpo, cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posean, cuando no puedas hacer nada más que escribir. Qué bonito. Muy guay, que te encantaba leer el libro que te enseñan. Elisa fue la primera persona que me habló de feminismo y que me enseñó a tantas mujeres feministas, y bueno, es una grandísima maestra. Ay, qué bonito. Qué guay. Elisa ha sido clave para mucha gente, ¿eh? Elisa, bueno, tenemos que agradecerle mucho a ella también. Bueno, y aquí yo me acuerdo mucho también de nuestra Claudia cuando hizo su exposición de la habitación compartida. Sí, basada también en el ensayo, en el libro. Bueno, y lo que yo quería justamente contar con esa pequeña habitación era pues todas las desigualdades de género que hemos sufrido las mujeres. Era un poco también pues, un diálogo con ese ensayo de Virginia Woolf. Y la verdad que fue muy bonito, y fue también gracias a Sonia Arnay, que me dio la confianza y el apoyo para aquí tienes un espacio a lo que tú quieras. Que tenéis que seguir lo que hace Claudia, aparte de su propio trabajo, que ya os saldrá siguiéndola, porque el testimonio de su abuela como gitana de Jerez, Rosa la del delantal. Ah, que no es superestrella, no es Beyoncé, ya no te recomiendo. Ya que no está aquí, ¿eh? ¿Cómo? Que no está aquí porque... Que no está aquí porque es que ya es muy tarde para ella. Porque están todos fregados. Yo te lo he dicho, además de que también de lo que te iba a hablar, que van a venir con Noelia, prima gitana, y que abuela, esto te interesa, esto te va a gustar mucho. Ya la hora a mí me va muy bien. Es curioso como esa habitación física, virtual, ideal nos atravesaba a todas, ¿no? Porque ahora de pronto también me acuerdo cuando Sonia presentó aquí su poemario, también formaste una especie de habitacióncita, porque trajiste los elementos que tenías en tu habitación y los pusiste por ahí para que todos estuviéramos dentro de tu habitación. Sí, a mí me gustaría daros las gracias porque necesitamos muchísimo abrir la mirada y ver muchas discriminaciones que se superponen y que nosotras, como payas, no las he sufrido. Me gustaría poner un ejemplo. Mi poemario pues trata sobre mi dolor de las reglas y lo mal que me he sentido atendida por la medicina. ¿Tienes endometriosis? Endometriosis. Yo también. ¿Tú también? Pues yo escribí ese poemario pues, expresando mi dolor y la incomprensión que había encontrado. Y un día, comentándolo con Felipa, del secretario gitano, en el gimnasio, hablando, ella me dijo:
Sonia, pues tú imagínate las mujeres gitanas, con la fama que tenemos de exageradas. Y me contó, cuando yo fui a París, es que se me ponen los vellos de punta, me dijo, cuando yo fui a París, mi madre me dijo, no te quejes mucho, que te van a decir que eres una exagerada. Y entonces, claro, te quedas pensando en todo lo que tenemos que avanzar y todo lo que tenemos que hacer más todavía en el caso de las mujeres gitanas, por ejemplo. Y entonces para mí es un aprendizaje, porque yo cuando ella me dijo eso me sentí también de alguna forma que yo había escrito desde el privilegio. No, para nada, porque la endometriosis es un tema que podríamos hacer una charla solamente de la endometriosis y de cómo no se investiga lo que nos pasa a las mujeres a nivel de biología médica, porque se puede ir a la luna pero no sabe por qué me duele la regla. Pero si a mí me llaman insuficiencia es accidente y mandan una astronauta con 100 tampones porque no saben cuántos tampones necesita una mujer. Entonces yo pensé, si a mí me han llamado exagerada y no me han hecho ni cuenta, pues fíjate con ella, pues en tu caso a lo mejor lo proteges en cosa. Pues nada, con mi manera de que Aprovecho también para recomendar el poemario de Sonia, Las manos sobre el vientre, con ilustración de Claudia, de portada. ¡Ay, no me digas! Se puso todo que me encanta. Es que lo monto con todo. Y es maravilloso el poema, es muy necesario de eso. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. No sé si alguien quiere una última oportunidad, una última pregunta de... Unos versos de Noelia me gustaron mucho. A mí me gusta mucho el análisis, la estilística poética. Cuando dices en ese poema, un verso muy bello, dice, yo solo quiero soñar y ver. No dices mirar, dices ver. Eso es muy interesante.